Hoy te hablaré de un clásico legendario, posiblemente de un coche que no volveremos a ver jamás, y es el Ferrari F40. La firma del caballo galopante es autoritaria de vehículos históricos y fascinantes. Eso no es ningún secreto, la verdad. Cada vehículo fabricado por la marca automáticamente es especial. Sin embargo, existe un modelo que es verdaderamente una leyenda, y es el Ferrari F40. No es el primer video que hago hablando sobre vehículos de Ferrari, pero este vehículo en especial tiene una gran historia y trayectoria que si eres fan del mundo automovilístico, tienes que conocerlo sí o sí. Ferrari se caracteriza porque cada vehículo fabricado por la marca automáticamente es especial. Sin embargo, existe un modelo que es verdaderamente único en su catálogo. El F40 es un superdeportivo de motor central fabricado en 1987, teniendo revisiones hasta 1992, pero ¿eso es todo lo que ves? El Ferrari F40 fue el más poderoso, rápido y caro en su momento. Y te voy a explicar exactamente por qué su valor supera el $1.000.000 incluso en el mercado actual. Todo surge por Nicola Materazzi, el responsable del nacimiento del coche, quien le planteó a Enzo Ferrari, dueño de Ferrari, dos posibles preocupaciones sobre el enfoque en la firma italiana, así como el futuro del supercoche. La primera preocupación estaba detrás de las nuevas tendencias de la marca. Él creía que se había ligeramente desviado de la fabricación de coches ultrapoderosos y que la competencia estaba ahora aprovechando ese mercado, mientras que Ferrari se había inclinado al lujo con sus modelos pasados. La segunda, y quizás la más importante, porque tuvo una definitiva importancia en su diseño, tenía que ver con el superdeportivo como concepto general. Materazzi pensaba que debido a la potencia muchas veces descomunal en los coches de esta categoría, no habría garantía de poder manejarlos al máximo en la calle sin tener preocupaciones serias con el manejo y por supuesto con la seguridad. Por lo tanto, Ferrari estaba de acuerdo con su colega. Sin embargo, Enzo carecía de voz y voto en la cuestión de producción de modelos, por lo que Materazzi tuvo que esperar hasta la aprobación del manager general para iniciar su concepción. Solo había una condición, y es que Materazzi tendría que trabajar en el coche fuera de sus horarios regulares de trabajo, armando un equipo muy pequeño, y así comenzó el proceso para diseñar el coche que haría de frente rival al Porsche 959. Ferrari F40 con su motor central, tracción trasera y diseño a cargo de una Pininfarina fue pensado como un sucesor histórico del 288 GTO. Lo único que nunca se perdió de la mente era que el F40 tenía que ser pensado exclusivamente para el entusiasta. El primer trabajo del equipo fue derrochar un coche para competencia porque solamente así se podría financiar el proyecto. De este esfuerzo nace el 288 GTO, considerado el primer antecedente de F40. Ante el éxito de este modelo y la emoción mostrada por Enzo ante las posibilidades, realmente la marca decidió dar el siguiente paso y plantear lo que sería el modelo ideal para los entusiastas y coincidir con el 40 aniversario de la firma. El motor central se planteó desde un inicio para tener una mejor distribución de peso. Por lo tanto, la estética respondió a estas necesidades. Algo curioso del vehículo era la presencia de dos faros adicionales estilo pop-up, además de visibles en la parte frontal, como la presencia de dos entradas para el combustible. Para un vehículo con un precio de $400.000 en su momento, quizás a algunos de ustedes les sorprenda el enfoque para los interiores que cogió. Los paneles hechos eran de fibra de carbono y aluminio. La prioridad era ahorrar peso en cualquier cosa que fuera posible. Este vehículo de nada más, que en la actualidad sí de $1.000.000, no tiene aire acondicionado, ni sistema de sonido, ni mucho menos espacio de carga adicional. Es más, ni siquiera tiene una manija para abrir la puerta. En lugar de ello tienes un cable que jalas para abrir la puerta. Y no es broma. Ni hablar de los vidrios eléctricos que solo aumentarán el peso. La optimización se llevó al extremo. Las ventanas del coche se reemplazaron con policarbonato de plástico para dejar el peso total en 1.200 kilogramos. La pregunta es, ¿funcionó? Poder y pureza. El resultado del Ferrari F40 con su peso ligero y un V8 biturbo eran 471
291 caballos de potencia en una transmisión manual de tan solo 5 velocidades. Claro, a día de hoy eso se queda corto, pero estamos hablando de que era en 1987. Por lo que el F40 estaba planteado para producirse como un proyecto que solo saldrían 400 unidades totales. Sin embargo, la reacción tan positiva de los entusiastas de la marca llevó a la fabricación eventual de 1315 modelos. La belleza estaba en la pureza. Llevar esta bestia al límite dependía de tu talento al volante y lo aventado que eras. Además, debido a los 80 caballos de potencia adicionales respecto al motor que compartía con el 288 GTO, un nuevo tipo de neumático tuvo que ser diseñado de manera exclusiva para aguantar la rudeza con la que podías llevarlo. Con toda la locura en cuanto a números de Ferrari F40, para algunos no fue suficiente, sacando unas versiones adicionales que destacó en dos versiones especiales, el F40 LM y F40 Competición. F40 LM es una versión de carreras exclusiva del vehículo que debutó en el circuito de Laguna Seca en California. Mientras tanto, el Competición fue resultado de un importador francés que buscaba especificaciones muy concretas para poder competir en las 24 horas de Le Mans. Si no sabes qué son las 24 horas de Le Mans, hice un video que puedes ir a checar después de terminar este. Altamente recomendado. El resultado de este ejemplar, tan solo 10 unidades en el mundo, fue una sorprendente potencia de 691 caballos de fuerza, y su V8 se especula que podría alcanzar una velocidad máxima de 367 km por hora. A comparación del F40 normal, que la mayor marca es de 321 km por hora, para que se den una idea. A pesar del recibimiento en su momento, me pongo algo escéptico por las circunstancias de su nacimiento. Un diseño extraño y coincidencia con la muerte del propio Enzo Ferrari. Para muchos sigue siendo el mejor Ferrari producido en la historia y es sin duda uno de los modelos más codiciados actualmente. Creo que no es difícil ver por qué para coleccionistas este coche supera la marca del $1.000.000. Simplemente por lo que significa. La idea de que Ferrari vuelva a lanzar un coche sin ningún tipo de asistencias es absolutamente imposible. Por ello que en cuanto a potencia, en su presentación más cruda e inalterable, Ferrari F40 a mi parecer es el último ejemplar de Ferrari relativamente moderno y de experiencia de manejo totalmente pura que veremos jamás. Eso si te hablo de los Ferraris clásicos. Soy el conductor. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.